Mírenme bien a los ojos. Lo que voy a contarles no es ficción. Mi esposo está muerto y su asesino está libre, viviendo con su dinero. El asesino es su propio hijo. Y si creen que esto es algo que solo pasa en las películas, están equivocados. Podría pasarle a cualquiera de ustedes. Me llamo Dolores Gutiérrez y hace un año vivía tranquila con Raúl, mi esposo de 68 años, un respetado juez jubilado de la Suprema Corte. Llevábamos 10 años juntos en una bonita casa en Coyoacán. No teníamos preocupaciones más allá de sus pastillas para la presión y mis clases de pintura los jueves. Todo cambió aquel miércoles de abril. El timbre sonó y al abrir me encontré con Javier, el hijo único de Raúl, parado en nuestra puerta después de casi 4 años sin dignarse a visitar a su padre. 42 años, traje caro, ese aire de superioridad de quien trabaja en finanzas. Y esa mirada que ahora reconozco como la de un depredador estudiando a su presa. Doña Dolores, dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. ¿Está mi apá? Raúl casi llora de alegría al verlo. Siempre había tenido una debilidad inexplicable por este hijo que lo llamaba solo en Navidad o para pedirle dinero. Esa debilidad que ahora sé que ocultaba una culpa terrible. Javier, ¡qué sorpresa tan agradable!, exclamó Raúl, abrazándolo. Pásale, hijo, pásale. Esa noche cenamos los tres. Javier hablaba de sus éxitos como contador, de sus clientes importantes, de un negocio que estaba por cerrar. Yo servía el mole y observaba. Siempre he sido observadora. Noté cómo sus ojos recorrían la casa, deteniéndose en los cuadros originales, en la vajilla de plata, en todos los signos de la comodidad económica de Raúl. ¿Y cómo andas de salud, apá?, preguntó Javier mientras se servía más vino. A tu edad ya hay que estar checándose seguido. Como un roble, mintió Raúl, ocultando que apenas un mes antes le habían diagnosticado hipertensión. Lo que comenzó como una visita inesperada se convirtió en una rutina. Javier aparecía 3, 4 veces por semana. Siempre con algún detalle, tequila fino, chocolates caros, libros. Raúl estaba encantado con esta reconciliación repentina. ¿Ves, Dolores? Te dije que mi muchacho recapacitaría algún día. Pero algo no cuadraba. Lo sentía en el estómago, esa intuición que muchas mujeres desarrollamos. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles, el pastillero de Raúl, los documentos en su escritorio, las llamadas que Javier hacía cuando creía que nadie le escuchaba. Un martes, limpiando el baño, noté que al frasco de medicinas para la presión de Raúl le faltaban 4 pastillas más de las que debería. Podría haberme equivocado en la cuenta, pero no. Yo controlaba meticulosamente esas cosas porque Raúl solía olvidarse. 3 días después, encontré a Raúl inconsciente en el jardín. La ambulancia, las luces, el hospital. Su presión arterial estaba disparada y sus riñones mostraban signos de deterioro. El médico frunció el ceño al revisar los análisis. Don Raúl, ¿ha estado tomando correctamente sus medicinas? Estos valores no son normales para alguien bajo tratamiento. Esa noche, en el hospital, Javier insistió en quedarse a cuidar a su padre. Vete a descansar, Dolores. Yo me quedo con mi apá esta noche. Fingí irme, pero me quedé en la sala de espera. A las 3 de la madrugada, vi a Javier salir furtivamente de la habitación y entrar al baño con algo en la mano. Lo seguí en silencio y, desde la puerta entreabierta, lo observé tirando algo al inodoro y jalando la cadena. Parecían pastillas. Al día siguiente, revisé discretamente las medicinas de Raúl. A simple vista parecían las mismas, pero al examinarlas con cuidado, noté que algunas tenían un color ligeramente distinto. Habían sido reemplazadas. Mientras tanto, Javier comenzó a aparecer con papeles para que Raúl firmara. Documentos bancarios, formularios, poderes notariales. Es solo para actualizar tus datos, apá. Para proteger tu patrimonio. Y Raúl firmaba sin leer. Confiaba en su hijo con esa fe ciega que solo los padres pueden tener. Yo no. Cuando Javier salió a comprar comida, fotografié cada documento de su maletín. Lo que descubrí me paralizó. No eran simples actualizaciones. Eran transferencias de propiedades, vaciado de cuentas bancarias, poderes amplísimos que daban a Javier control total sobre todo el patrimonio de Raúl. Estaba desfalcando metódicamente a su propio padre mientras le envenenaba lentamente. Esa misma noche, al volver a casa por ropa limpia para Raúl, noté que alguien había estado revisando el estudio. La caja fuerte estaba cerrada, pero faltaba una carpeta antigua que Raúl guardaba celosamente. Una que él nunca me había mostrado, pero que lo había visto revisar algunas noches,
cuando creía que yo dormía. Desesperada, llamé a Margarita, la hermana de Raúl, la única persona que podría saber qué estaba pasando. Margarita, algo muy extraño está sucediendo con Javier. Creo que está enfermando a Raúl a propósito y haciéndole firmar documentos para quedarse con todo. El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Dolores, dijo finalmente con voz temblorosa. Hay algo que debes saber sobre Javier y la muerte de Carmela, su madre. Lo que me contó esa noche me heló la sangre. Una historia de 20 años atrás que explicaba la culpa de Raúl, su debilidad hacia Javier, y por qué ahora su hijo había regresado para completar lo que había comenzado hace 2 décadas. Un pacto de silencio entre padre e hijo que ahora cobraba su precio más alto. Supe entonces que estaba en una carrera contra el tiempo. Si no actuaba rápido, Raúl moriría. Y lo peor es que moriría sabiendo que el monstruo que lo mataba era el mismo que él había protegido toda su vida. Su propia sangre. La voz de Margarita temblaba al otro lado del teléfono. Dolores, lo que voy a contarte jamás salió de la familia. Ni siquiera estoy segura de que deba decírtelo ahora, pero si lo que sospechas es verdad, estás en peligro. Tú y Raúl. Me senté en el borde de la cama matrimonial, esa que ahora estaba vacía porque mi esposo yacía en una cama de hospital, y apreté el teléfono contra mi oreja. Carmela, la primera esposa de Raúl, no murió de un derrame cerebral como todos creen, continuó Margarita, su voz apenas un susurro. Fue envenenada lentamente durante meses. Con arsénico. El mismo método que usaban las viudas negras en la época colonial. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué estás diciendo, Margarita? ¿Quién la envenenó? Javier. Su propio hijo. Tenía 22 años entonces. Raúl lo descubrió cuando ya era demasiado tarde para Carmela. Encontró el arsénico escondido en el cuarto de Javier, junto con un diario donde detallaba todo. El porqué, las dosis, cómo disfrutaba viendo a su madre deteriorarse día a día. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Margarita continuó. Raúl era ya un juez respetado. En vez de denunciar a su hijo, lo protegió. Ocultó las pruebas. Convenció al médico familiar, que era su amigo, de certificar muerte natural. No pudo enfrentar la idea de que su único hijo fuera un asesino. O quizás no quiso enfrentar su propio fracaso como padre. Pero, ¿por qué Javier haría algo así? El dinero, por supuesto. Carmela había heredado propiedades de su familia. Todo pasó a Javier tras su muerte. Raúl estaba devastado, pero no hizo nada. Creo que desde entonces ha vivido con esa culpa, pagando una deuda silenciosa con su hijo. La cabeza me daba vueltas. De repente, todo tenía sentido. Las pastillas alteradas, los análisis anormales, los documentos financieros. Javier estaba repitiendo el mismo patrón, pero esta vez con su padre. ¿Qué hago, Margarita? Si voy a la policía con una historia de hace 20 años sin pruebas, me tomarán por loca. Y mientras tanto, Raúl seguirá empeorando. En el despacho de Raúl, detrás del librero grande, hay una caja fuerte que ni tú conoces. La combinación es la fecha de nacimiento de Javier, al revés. Ahí guarda la carpeta con las pruebas del caso de Carmela. Nunca tuvo el valor de destruirlas. Quizás eso pueda ayudarte. Después de colgar, fui directo al despacho. Moví el pesado librero y, efectivamente, ahí estaba una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Ingresé los números, primero el año, luego el mes y el día, todo al revés. La puerta se abrió con un clic. Dentro encontré una carpeta amarillenta. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Fotos de evidencias, un frasco con polvo blanco, páginas arrancadas de un diario con una caligrafía pulcra, resultados toxicológicos no oficiales, todo cuidadosamente guardado por Raúl. No como evidencia para la justicia, sino como una penitencia personal que se había impuesto. Una de las páginas del diario de Javier me heló la sangre. Hoy mamá apenas pudo levantarse de la cama. El médico está desconcertado. Le he dicho que quizás sea algún virus. Si supiera que llevo 3 meses poniendo arsénico en su té de las mañanas. Es fascinante ver cómo el cuerpo humano se deteriora tan lentamente que nadie sospecha. Para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Y esos terrenos en Querétaro serán míos, no de ella ni de papá. Fotografié todo con mi celular y volví a colocar la carpeta en la caja fuerte. Si Javier estaba buscándola, no debía saber que yo la había encontrado. Al día siguiente, Raúl empeoró. Sus riñones estaban fallando y los médicos no entendían por qué.
Cualquier mención de un posible envenenamiento sin pruebas concretas sonaría a locura, especialmente viniendo de la segunda esposa acusando al hijo. Necesitaba un plan que no solo salvara a Raúl, sino que también expusiera a Javier por lo que realmente era. Decidí tenderle una trampa. Esa tarde, cuando Javier llegó al hospital, lo recibí con una sonrisa fingida. Tu padre ha preguntado por ti. Está más lúcido hoy. En la habitación, Raúl dormía profundamente. Los monitores mostraban sus signos vitales debilitándose. Javier se sentó junto a la cama y tomó la mano de su padre. Pobrecito mi apá, dijo con una falsa compasión que me revolvió el estómago. ¿Qué dicen los médicos? Que es cuestión de tiempo, mentí. Sus riñones están fallando y su corazón está muy débil. El doctor García cree que podría ser algún tipo de intoxicación lenta. Vi cómo se tensaba ligeramente. Sus ojos me estudiaron, buscando si había algo más detrás de mis palabras. ¿Intoxicación? ¡Qué raro! ¿Y con qué podría haberse intoxicado el apá? No lo saben, continué con naturalidad. Pero me pidieron que revise todos los medicamentos que toma. Por cierto, Javier, hay algo que quería comentarte. Raúl me dijo hace unos días, antes de empeorar, que quería modificar su testamento. Quería dejarte la casa de Coyoacán y a mí las propiedades de inversión. ¿Sabes algo de eso? La cara de Javier se transformó por un segundo. Un destello de rabia que rápidamente controló. No me comentó nada. Pero no es momento de hablar de eso, Dolores. Mi apá se va a recuperar. Claro que sí, sonreí. Solo quería que lo supieras. De hecho, el notario vendrá mañana para que firme esos papeles. Raúl insistió, como si presintiera algo. Javier se quedó callado, procesando la información. Acababa de plantarle la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que mordiera el anzuelo. Necesito ir a casa por unas cosas para Raúl, dije levantándome. ¿Te importaría quedarte un rato con él? Si despierta, dale un poco de agua con esta jeringa. El médico dijo que puede tomar pequeños sorbos. Le dejé una jeringa con agua sobre la mesita de noche y salí, pero no me fui. Me quedé en el pasillo, donde podía observarlo a través de la ventanilla de la puerta sin que me viera. Lo que ocurrió a continuación confirmó mis peores sospechas. Apenas me alejé, Javier se aseguró de que Raúl estuviera dormido, sacó de su bolsillo un pequeño frasco con un líquido transparente y vertió varias gotas en la jeringa con agua. Luego colocó la jeringa junto a los labios de Raúl, como si fuera a dársela. En ese momento entré de golpe. Olvidé mi bolso, exclamé, fingiendo sorpresa al verlo con la jeringa. Oh, ¿ya despertó Raúl? Javier se sobresaltó, apartando rápidamente la jeringa. No, sigue dormido. Solo estaba acomodando esto. Tomé mi bolso y salí nuevamente, pero esta vez me dirigí directamente a la estación de enfermeras. Les mostré discretamente el video que acababa de grabar con mi celular a través de la ventanilla y les conté mis sospechas. La enfermera jefe, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, escuchó sin interrumpirme. Señora Gutiérrez, esto es una acusación muy grave, dijo finalmente. Necesitaríamos analizar esa jeringa para comprobar si contiene algo tóxico. Por favor, supliqué. Mi esposo se está muriendo. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. La enfermera asintió y llamó a seguridad. Mientras tanto, envié todos los archivos que había encontrado y fotografiado a mi abogado, con instrucciones de entregarlos a la fiscalía si algo me pasaba a mí. Porque si había aprendido algo en las últimas 24 horas, era que Javier no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Y ahora yo estaba interponiéndome en su camino. Lo que no sabía entonces es que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Porque Javier no era solo un asesino calculador. Era alguien que había perfeccionado su método durante 20 años, esperando el momento perfecto para completar lo que había comenzado con su madre, apropiarse de todo lo que Raúl había construido en su vida, y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El caos se desató en menos de 10 minutos. 2 guardias de seguridad del hospital entraron a la habitación de Raúl y le pidieron a Javier que los acompañara. La jeringa fue confiscada para análisis y una enfermera comenzó a revisar el historial completo de medicamentos que mi esposo había recibido en los últimos días. La cara de Javier cuando lo sacaron de la habitación era una máscara de indignación perfectamente calculada. ¿Qué está pasando? Exijo una explicación. Gritaba mientras lo escoltaban a una oficina. Soy el hijo del paciente. Tengo derecho a estar con mi padre.
Lo que Javier no sabía es que yo ya había mostrado las fotografías del diario y las evidencias del caso de Carmela al director del hospital, quien inmediatamente contactó a las autoridades. Esto ya no era solo un caso de sospecha, había un patrón documentado. Mientras esperaba en el pasillo, el doctor García se acercó a mí con expresión grave. Señora Gutiérrez, el análisis preliminar de la jeringa muestra rastros de un compuesto que contiene arsénico. Estamos cambiando todos los medicamentos de su esposo y comenzando un tratamiento de quelación para eliminar el veneno de su sistema. Si hemos detectado esto a tiempo, hay posibilidades de que se recupere. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. A pesar de mis sospechas, una parte de mí todavía esperaba estar equivocada, que todo fuera una terrible coincidencia. Pero no. Javier realmente estaba envenenando a su padre, repitiendo el mismo crimen de hacía 20 años. 2 agentes de la fiscalía llegaron al hospital antes de que anocheciera. Me tomaron declaración en una pequeña sala de juntas mientras Raúl recibía tratamiento intensivo. Les entregué todo, las fotografías de los documentos, los archivos descubiertos, mi testimonio sobre los cambios en las medicinas. El agente a cargo, un hombre de apellido Montero, escuchaba con el rostro impasible. Señora, lo que nos está contando es muy serio. Si lo que dice es cierto, no solo estamos ante un intento de homicidio actual, sino posiblemente ante un caso de homicidio no resuelto de hace 2 décadas. Es la verdad, afirmé con seguridad. Raúl protegió a Javier una vez, pero yo no voy a hacer lo mismo. Esta vez debe pagar por lo que hizo. Lo que no preví fue la rapidez con la que Javier contraatacaría. Esa misma noche, mientras yo permanecía en el hospital cuidando a Raúl, Javier fue liberado temporalmente por falta de pruebas contundentes. La jeringa contenía arsénico, sí, pero él alegó que alguien más debió contaminarla. Y sin testigos directos viéndolo verter el veneno, era su palabra contra la mía. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa para cambiarme de ropa, encontré la puerta forzada. El despacho de Raúl estaba completamente revuelto, la caja fuerte abierta y vacía. La carpeta con las evidencias del caso de Carmela había desaparecido. Llamé inmediatamente al agente Montero. Se llevó las pruebas, dije desesperada. Sin esos documentos, no podrán relacionarlo con la muerte de Carmela. Tranquilícese, señora Gutiérrez, respondió Montero. Las fotografías que usted nos proporcionó siguen en nuestro poder. Además, hemos ordenado la exhumación del cuerpo de Carmela Vázquez. Si fue envenenada con arsénico como usted afirma, todavía encontraremos rastros en sus restos. Esa noticia me dio un rayo de esperanza. Pero conociendo a Javier, sabía que no se rendiría fácilmente. Era demasiado inteligente, demasiado calculador. Y ahora estaba acorralado, lo que lo hacía más peligroso. Cuando regresé al hospital esa tarde, Raúl había despertado. Estaba débil, pero consciente. Sus ojos, esos ojos cansados de juez que había visto de todo, me miraron con una mezcla de vergüenza y gratitud. Dolores, susurró con voz ronca. ¿Qué ha pasado? Los médicos dicen que me estaban envenenando. Me senté junto a él y tomé su mano. Era el momento de la verdad. Fue Javier, Raúl. Igual que con Carmela. Su rostro se derrumbó. No hubo sorpresa, solo dolor. Un dolor profundo de quien finalmente enfrenta una verdad que ha intentado negar durante décadas. Lo sabías, dije, no como pregunta sino como afirmación. Siempre lo supe, respondió Raúl con lágrimas en los ojos. Creí que podía salvarlo, que si lo protegía, algún día cambiaría. ¡Qué estúpido fui! Justo cuando estábamos en mitad de esa dolorosa confesión, una enfermera entró corriendo a la habitación. Señora Gutiérrez. Su cuñada Margarita está al teléfono. Dice que es urgente, que Javier ha ido a su casa buscando documentos y está amenazándola. El horror me paralizó por un segundo. Entonces entendí el plan completo de Javier. No solo quería eliminar las pruebas de su crimen pasado, quería eliminar a todos los que conocían su secreto. La cacería había comenzado. Y yo era la presa principal. Llame a la policía. Le grité a la enfermera mientras tomaba mi bolso. Dígales que vayan inmediatamente a casa de Margarita Vázquez. Es una emergencia. Salí corriendo hacia el estacionamiento. El agente Montero me había dado su número personal, así que lo llamé mientras arrancaba el coche. Javier está en casa de Margarita. La está amenazando. Necesitamos ayuda ahora. Voy para allá con una unidad, respondió Montero. No vaya usted sola, señora Gutiérrez. Es peligroso. Pero yo ya estaba en camino.
Margarita vivía a 15 minutos del hospital, en una pequeña casa en la colonia Roma. Era la única persona además de mí que podía testificar sobre el pasado criminal de Javier. No podía dejarla sola. Las calles de Ciudad de México estaban congestionadas como siempre. Maldije mientras esquivaba taxis y me pasaba semáforos en ámbar. Cuando finalmente llegué a casa de Margarita, vi que la puerta principal estaba entreabierta. Mal augurio. Debería haber esperado a la policía, lo sé, pero el miedo por Margarita me impulsó a entrar. El silencio dentro de la casa era opresivo. Avancé lentamente por el pasillo, llamando a mi cuñada en voz baja. La encontré en la sala, sentada en un sillón, con las manos sobre el regazo. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Me acerqué a ella y entonces lo vi, un hilillo de sangre escurriendo de su sien derecha. ¿Margarita?, susurré, tocando su hombro. Su cuerpo se inclinó lentamente hacia un lado, sin resistencia. Estaba muerta. El grito que surgió de mi garganta fue animal, primitivo. Siempre fuiste una entrometida, Dolores. La voz de Javier detrás de mí me petrificó. Me giré lentamente. Estaba de pie en la entrada de la sala, sosteniendo una pistola. Sus ojos ya no ocultaban su verdadera naturaleza. Eran fríos, calculadores, los ojos de un depredador. No tenías que hacer esto, Javier, dije, intentando ganar tiempo. La policía ya está en camino. Han ordenado exhumar el cuerpo de tu madre. Tienen las fotografías de las pruebas. No hay salida. Javier sonrió. Una sonrisa que jamás olvidaré. Siempre hay salida, Dolores. Especialmente para alguien que ha planeado esto durante 20 años. ¿Crees que no sabía que este día llegaría? ¿Qué tarde o temprano alguien conectaría los puntos? Dio un paso hacia mí. La pistola apuntaba directamente a mi cabeza. Lo único que quería era lo que me correspondía por derecho. Continuó. La fortuna de mi madre, que mi padre usó para impresionar a mujeres como tú. El fruto de toda una vida de trabajo como juez. Todo lo que mi padre me negó mientras crecía, prefiriendo gastarlo en sus malditos viajes y lujos. Tu padre te protegió, respondí, buscando desesperadamente una vía de escape. Te salvó de ir a prisión por asesinar a tu madre. ¿Así es como le pagas? Javier soltó una carcajada amarga. ¿Protegerme? ¿Es así como lo ves? No, Dolores. Mi padre me condenó a una vida de chantaje silencioso. Cada vez que necesitaba dinero para mis negocios, cada vez que enfrentaba problemas, ahí estaba él para recordarme sutilmente lo que sabía. Te ayudo esta vez, hijo, porque somos familia. Familia, como si ese lazo significara algo para él cuando se casó contigo apenas 2 años después de que mi madre muriera. Di un paso lateral, acercándome imperceptiblemente a la puerta. Por la ventana vi luces de patrulla aproximándose. Solo necesitaba unos minutos más. Raúl te quiere, Javier. A pesar de todo, nunca dejó de quererte. El amor no sirve de nada cuando estás muerto, respondió Javier con frialdad. Y eso es lo que estará mi padre muy pronto. Los tratamientos para la intoxicación por arsénico solo funcionan si se detecta a tiempo, y ya es demasiado tarde para él. Sus órganos están demasiado dañados. En cuanto a ti, levantó la pistola, apuntándome directamente. Esto parecerá un robo que salió mal. La pobre Margarita sorprendió a un ladrón. Tú llegaste en el momento equivocado. Una verdadera tragedia familiar. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. El agente Montero y 2 policías uniformados entraron con las armas desenfundadas. «Suelte el arma», gritó Montero. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta ante mis ojos. Javier, en lugar de rendirse, giró hacia los policías con la pistola en alto. Sonaba casi decidido, como si hubiera contemplado este desenlace mucho tiempo atrás. Mi padre pagará por lo que nos hizo a mi madre y a mí, fueron sus últimas palabras antes de que sonaran 3 disparos. Javier cayó al suelo. Los policías me apartaron y se acercaron a él. Estaba vivo, pero gravemente herido. Una bala le había alcanzado en el pecho, otra en el hombro. Mientras los paramédicos atendían a Javier y la policía acordonaba la escena, me senté en el porche de la casa, temblando. El agente Montero se sentó a mi lado y me ofreció un vaso de agua. Lo siento por su cuñada, dijo con genuina compasión. Llegamos lo más rápido que pudimos. Las lágrimas finalmente brotaron. No solo por Margarita, sino por toda esta tragedia que se había construido lentamente durante décadas, alimentada por el silencio, la codicia y la complicidad.
¿Qué pasará ahora? Pregunté entre sollozos. Javier sobrevivirá para enfrentar a la justicia, respondió Montero. Tenemos suficientes pruebas para acusarlo del asesinato de su madre, el intento de homicidio de su padre y ahora el asesinato de su tía. No volverá a salir libre. Asentí, pero no sentí el alivio que esperaba. Solo un inmenso vacío. Regresé al hospital esa noche, agotada física y emocionalmente. Le conté a Raúl lo sucedido, sin omitir detalles. Necesitaba que enfrentara la verdad completa, por dolorosa que fuera. Margarita está muerta, Raúl. Javier la mató porque ella sabía la verdad. La verdad que tú ocultaste durante 20 años. Raúl, conectado a máquinas que luchaban por mantenerlo con vida, comenzó a llorar como un niño. Era la primera vez que lo veía así, completamente quebrado. Todo esto es mi culpa, murmuró entre sollozos. Si hubiera hecho lo correcto entonces, Margarita estaría viva. Y tú no habrías estado en peligro. Tomé su mano entre las mías. A pesar de todo, seguía siendo el hombre que amaba, con todas sus contradicciones y errores. El pasado no se puede cambiar, Raúl. Pero aún estamos aquí. Aún podemos hacer lo correcto ahora. Esa noche, Raúl llamó al fiscal personalmente y dictó una declaración completa sobre lo ocurrido con Carmela. Confesó haber encubierto el crimen de su hijo, haber falsificado pruebas, haber comprado el silencio del médico familiar. Se expuso a sí mismo a la justicia que una vez había jurado defender. Yo me quedé a su lado, sabiendo que lo que vendría sería difícil. Los médicos no eran optimistas sobre su recuperación. El arsénico había dañado irreversiblemente sus riñones y su hígado. Pero al menos ahora, por primera vez en 20 años, Raúl estaba en paz con su conciencia. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que el castigo para Javier vendría de una forma inesperada, y que esta historia de traición familiar tendría un último capítulo, uno que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Los días siguientes transcurrieron en un limbo de declaraciones policiales, arreglos funerarios para Margarita y largas horas junto a la cama de Raúl. Su salud se deterioraba rápidamente, tal como habían pronosticado los médicos. El arsénico había hecho un daño irreparable. Javier, por su parte, sobrevivió a sus heridas. Lo trasladaron a un hospital penitenciario bajo custodia policial. La fiscalía presentó cargos por doble homicidio, el de su madre hacía 20 años y el reciente de Margarita, más el intento de asesinato contra Raúl. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente con la confesión de Raúl que, como juez jubilado, tenía un peso significativo. Una mañana de domingo, mientras sostenía la mano de Raúl en la habitación del hospital, recibí una llamada del agente Montero. Señora Gutiérrez, ha ocurrido algo que debe saber. Javier ha muerto esta madrugada. La noticia me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo? ¿Sus heridas? No fueron sus heridas, interrumpió Montero. Se suicidó. Consiguió unas pastillas, nadie sabe cómo. Dejó una nota. Mi cuerpo se tensó instintivamente. ¿Qué dice la nota? Hubo una pausa. Creo que debería leerla usted misma. Pasaré por el hospital en 1 hora. Cuando le conté a Raúl sobre la muerte de Javier, no vi dolor en sus ojos. Solo un profundo cansancio. Es mejor así, dijo con voz débil. No hubiera soportado verlo en juicio, en prisión. El agente Montero llegó puntual, con un sobresellado. Dentro había una hoja escrita con la misma caligrafía pulcra que había visto en el diario encontrado en la caja fuerte. Para mi padre. Cuando leas esto, ya no estaré. No es un acto de cobardía, sino de justicia poética. Morir por mi propia mano, como hice morir a mi madre y casi lo logro contigo. No espero tu perdón. Nunca lo busqué. Lo que hice con mamá no fue solo por dinero, aunque eso te dije. La asesiné porque descubrí que te engañaba. Durante años. Con varios hombres. Incluso sospecho que no soy tu hijo biológico. Mamá me lo confesó una noche que estaba borracha. Se rió en mi cara. Dijo que el gran juez Raúl Vázquez era un cornudo y que yo probablemente era hijo del socio de su bufete. Fue entonces cuando empecé a odiarla. A odiarlos a ambos. Te odié más cuando, en lugar de entregarme a la justicia, me protegiste. Me quitaste incluso el derecho de pagar por mi crimen. Me convertiste en tu cómplice eterno, en tu proyecto de redención. Ahora ambos somos libres. Es hora de que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Carmela me convirtió en un monstruo con sus mentiras. Tú me convertiste en un fantasma con tu silencio. Y yo me convertí en mi propio verdugo. Javier.
Cuando terminé de leer, Raúl sollozaba silenciosamente. No tenía idea, murmuró. Todo este tiempo, creí que lo protegía, pero solo prolongué su tormento. Y el mío. 2 días después, Raúl falleció en su sueño. Su cuerpo, envenenado lentamente durante meses, finalmente se rindió. Sostenía mi mano cuando dio su último aliento. El funeral fue pequeño. La mayoría de sus colegas no asistieron cuando se hizo público su encubrimiento del crimen de su hijo. No los culpo. Un juez que traiciona la justicia pierde todo respeto. Ahora vivo sola en la casa que una vez compartí con Raúl. A veces, en las noches, pienso en cómo una mentira puede convertirse en un veneno más letal que el arsénico. Como el silencio puede matar tan eficazmente como un cuchillo. Como los secretos familiares pueden transmitirse como una enfermedad hereditaria, destruyendo generaciones enteras. Si hay algo que aprendí de esta tragedia, es que el amor no debe confundirse con la complicidad. Que proteger a nuestros hijos no significa encubrir sus errores, sino ayudarlos a enfrentarlos. Que el verdadero amor a veces requiere la dureza de la verdad. Me pregunto cuántas familias guardan secretos tan oscuros como el nuestro. ¿Cuántos padres miran a sus hijos cada día y se preguntan si los conocen realmente? Si tú que me escuchas has sentido esa duda alguna vez, no la ignores. El silencio solo alimenta la oscuridad. Esta es mi historia. Una que nunca quise vivir, pero que ahora comparto con ustedes como advertencia. Porque el veneno más peligroso no es el que se pone en la comida, sino el que se cultiva en el alma. Si esta historia te impactó, compártela con quienes crees que deberían escucharla. Deja tu comentario contándome qué piensas. ¿Habrías actuado diferente en mi lugar? ¿Conoces casos similares? No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre las sombras que habitan en cada familia. Porque a veces, la realidad supera cualquier ficción que podamos imaginar.